Buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Memoria Histórica, un programa que se transmite todos los miércoles en vivo desde TV UJAT y sus redes sociales. Hay hechos, episodios y procesos históricos que marcan y determinan la historia de un país y, por supuesto, de los sectores que integran las sociedades. En la memoria histórica de los mexicanos, la decena trágica y el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, ocurrida en febrero de 1913, es un suceso que nos exige reflexión y comprensión histórica, porque fue parte de los hechos que cambiaron el rumbo de un evento que marcó significativamente la historia de México, la Revolución Mexicana, y no solo de ella, sino de los procesos que construyeron nuestro sistema político y nuestro modelo de desarrollo actual. En esta semana, a 112 años de la decena trágica, en Nuestra Memoria Histórica, vamos a recordar, reflexionar y a tratar de explicar algunos de estos hechos que formaron una coyuntura en el acontecer nacional. Y para ello nos acompaña esta tarde, y agradezco infinitamente su presencia, del maestro Héctor Valencia Reyes, que él es historiador, pero además es responsable del Archivo Histórico de la UJAT, y también nos acompaña el catedrático de la licenciatura en Historia de nuestra Casa de Estudios, la UJAT. Usted es el catedrático, y nos acompaña también el historiador Marcial May Arias, que es egresado de la universidad, pero además forma parte del equipo de catalogadores del Archivo Histórico de esta institución. Este programa, les recuerdo, es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Les recordamos que es en vivo, es una transmisión en vivo a través del 35.1 de TV UJAT, en el canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Los teléfonos en el estudio, si usted quiere comunicarse con nosotros, comentar, dejarnos algún comentario, son el 9933 58 15 96. Pues bienvenidos, maestro Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, vamos a tratar de explicar sobre este evento coyuntural que marcó, como lo he dicho, la vida de la sociedad mexicana. ¿Cuáles son los hechos que tendríamos que recordar de la decena trágica, maestro? Bueno, primero, gracias por la presentación. Y hoy, precisamente, se cumplen los 112 años de que terminó la famosa decena trágica, o sea, del 9 de febrero de 1913 al 19 de febrero de 1913, y termina con la detención del presidente constitucionalmente electo Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces, primero hay que decirle a la gente que nos está viendo que la decena trágica es un microproceso dentro de la Revolución Mexicana y que tiene su propia explicación, su propia dinámica y su propio contenido. Tradicionalmente, cuando abordamos el tema, le explicamos a la gente pues, que en 1910 inició la Revolución a través de un descontento no solo de las clases políticas que representa Madero, sino también de algunas clases medias y sobre todo clases populares, y que eso va a generar un levantamiento generalizado en México entre 1910 y 1911, que con el Pacto de Ciudad Juárez en 1911 va a renunciar el presidente Porfirio Díaz, que había estado en el poder durante casi 30 años, que se había convertido técnicamente en un dictador, y que de alguna forma él representaba los intereses de una serie de oligarquías nacionales
y regionales, pero también los intereses de empresas extranjeras que tenían que ver con el petróleo, los ferrocarriles, el comercio, etc. Y la salida de Porfirio Díaz va a generar que se convoque a elecciones y Madero va a ser el principal candidato en 1911, va a recorrer muchas partes del país. El 20 de noviembre de 1911 estuvo aquí en lo que se llamaba San Juan Bautista, hoy Villahermosa, estuvo en el Instituto Juárez con los maestros, con los estudiantes, haciendo campaña, y para no hacerla muy larga, pues ganó las elecciones, fue ungido como presidente, tomó protesta, Pino Suárez tomó protesta como vicepresidente, y en ese contexto Madero había llegado a la presidencia con el Plan de San Luis, con una serie de pactos con organizaciones sociales, con grupos armados que se levantaron junto con él para derrocar a Porfirio Díaz, pero no empezó a cumplir cabalmente los acuerdos y los planteamientos del Plan de San Luis. Y entonces eso empezó a generarle conflictos con los propios revolucionarios que se habían levantado con él. Entre ellos Pascual Orozco en el norte de México, que fue uno de los principales actores de la toma de Ciudad Juárez cuando inició la revolución, con los zapatistas, encabezados por Emiliano Zapata en Morelos, pero que también tenía zonas de control en Puebla y en Tlaxcala y parte de Guerrero. Y desde luego que Madero también va a tener que enfrentar a los reductos que quedaron en el ejército y que seguían siendo porfiristas y conservadores. Claro. Encabezados sobre todo por el general Bernardo Reyes, que se levantó en armas en contra de Madero, fue derrotado y fue encarcelado, también en contra de Félix Díaz, un sobrino de Porfirio Díaz, que también fue derrotado y fue encarcelado. Y en ese contexto, por un lado, los zapatistas descontentos porque Madero no les cumplía, habiendo tenido ya una fuerte enfrentamiento en el norte con Pascual Orozco, teniendo en la cárcel a dos generales sublevados como Bernardo Reyes y Félix Díaz. Llegamos a 1913 y desde inicios de 1913 se empieza a especular que hay descontento popular en contra de Madero, lo cual es falso porque Madero era un político muy popular entre la gente, y la prensa empieza a difundir ciertas noticias un poco para desacreditar la figura de Madero. Y en el contexto de la conmemoración del aniversario de la Constitución Mexicana de 1857, el 5 de febrero de 1913, para esos días ya hay rumores de que va a haber nuevos levantamientos, de que incluso hay empresas transnacionales o diplomáticos transnacionales como el embajador norteamericano, el embajador inglés y otros más, vinculándose o técnicamente, como solimos decir de manera popular, grillando para derrocar a Madero. Claro. Y entonces, el 9 de febrero, 4 días después, el general Mondragón en la noche o en la madrugada del 9 de febrero se levanta en armas en contra de Madero, va y libera al general Bernardo Reyes para que encabece la sublevación, también va y libera al general Félix Díaz, y deciden ir a tomar Palacio Nacional. Se enfrentan con el general Lauro Villar, que era el encargado de defender el Palacio Nacional y seguidor de Madero. En el enfrentamiento muere el general Reyes, que era, digamos, un general icónico dentro del porfiriato, y no logran tomar Palacio Nacional, se repliegan hacia la Ciudadela, que era donde se encontraban las armas y los cartuchos del ejército de la época, y desde ahí deciden, digamos, empezar a planear cómo convocar a otros militares o cómo atacar el Palacio Nacional y hasta derrocar a Madero. El 9 de febrero en la mañana, Madero pues se levanta con la noticia,
le dice no vayas al Palacio Nacional porque se están en lo que es hoy la Alameda Central, todo lo que es Bellas Artes hasta la Ciudadela, había enfrentamientos. Madero decide convocar a la famosa Marcha de la Lealtad, la realiza con algunos militares, pero sobre todo estudiantes del Colegio Militar, y llegan hasta Palacio Nacional. Y ahí se reivindica de nuevo y nombra a Victoriano Huerta como el defensor de la plaza y como, digamos, el responsable del ejército que le era leal. Claro. Y de ahí hasta el 19 de enero suceden una serie de enfrentamientos en los que la gente de la Ciudad de México va a vivir horrorizada porque la guerra, los cañonazos llegaron al pleno centro histórico de la Ciudad de México. Para recordar justamente esta serie de eventos que no daban tregua a la Ciudad de México, la producción de TV UJAC nos ha preparado una cápsula que justamente hace esta crónica, qué bueno. Los hechos día por día de la decena trágica. Vamos a ver la cápsula y regresamos en un momento a nuestra memoria histórica. En la memoria histórica de México hay un episodio nacional que ronda en el recuerdo de las últimas 5 generaciones. Este suceso es el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente, el tabasqueño José María Pino Suárez. Ese es un acontecimiento de nuestra historia nacional, tan violento, dramático e impune, que cimbró la vida y la conciencia de los mexicanos en el contexto de la Revolución Mexicana, porque el presidente y el vicepresidente fueron ejecutados como parte de un golpe de Estado, que inició con lo que conocemos como la Decena Trágica. Los hechos, día por día, del inicio del golpe de Estado hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez, son los siguientes. El domingo 9 de febrero, a las 3 de la mañana, los militares golpistas realizan las primeras movilizaciones para derrocar a Madero. El general Mondragón liberó a los generales antirrevolucionarios Bernardo Reyes y Félix Díaz para que encabezaran el golpe de Estado. Deciden tomar el Palacio Nacional y el general Reyes muere en los enfrentamientos. En la mañana, Madero realiza la Marcha de la Lealtad y llega a Palacio Nacional. Nombra a Huerta como su defensor. El lunes 10, los más de 1,500 integrantes del ejército de los golpistas se acuartelan en la Ciudadela. Hay cientos de heridos y decenas de muertos en las calles. Félix Díaz y un representante de Huerta establecen negociaciones, mientras presionan a Madero para que renuncie. El martes 11, a las 10 de la mañana, las Fuerzas Armadas leales a Madero inician el ataque a la Ciudadela. Félix Díaz y Huerta se entrevistan y pactan para derrocar al gobierno de Madero. El miércoles 12, los estragos de la batalla se empiezan a ver en los edificios, comercios y casas. Los cadáveres en las calles y parques se empiezan a descomponer. El jueves 13, el general Reyes es enterrado. El gobierno recibe 2 millones de cartuchos, pero Huerta no avanza sobre la Ciudadela y no ataca a los sublevados. El viernes 14, el general Blanquet llega con su ejército desde Toluca. Refrendan su lealtad al presidente Madero y a Huerta. La casa de Madero es incendiada. Su familia se refugia en la embajada japonesa. El sábado 15, un grupo de la Cámara de Senadores le piden la renuncia a Madero y Pino Suárez. Varios senadores y diputados operan a favor de los golpistas. Domingo 16, se pacta un armisticio de 14 horas a partir de las 2 de la mañana. La población sale a las calles y horrorizada contempla los estragos de la guerra. Intenta conseguir alimentos y muchas familias salen de la ciudad. Lunes 17, el presidente norteamericano Taft le avisa a Madero que no pretende atacar Veracruz. Madero conoce que Huerta y Félix Díaz tienen negociaciones secretas en la casa de Enrique Cepeda. Gustavo Madero acusa a Huerta de traidor ante el presidente. Martes 18, Madero cuestiona a Huerta. El general lo convence de que no lo está traicionando y le refrenda su lealtad. Mientras, las fuerzas del general Blanquet, amigos de Huerta, se movilizan hacia el Palacio Nacional. Miércoles 19, a las 2 de la madrugada, Gustavo Madero y Adolfo Basso son detenidos por los golpistas. Son golpeados brutalmente y son asesinados en la Ciudadela.
Huerta y Díaz firman el Pacto de la Ciudadela en la Embajada norteamericana. A las 2 de la tarde, Madero y Pino Suárez son detenidos y son obligados a firmar sus renuncias y, luego, son encarcelados. En Coahuila, Venustiano Carranza desconoce al gobierno de Huerta. Jueves 20, la esposa de Madero, Sara Pérez, y su cuñada, Mercedes Madero, se entrevistan con el embajador norteamericano Henry Land Wilson. Le piden que el gobierno de Huerta respete la vida de Madero y Pino Suárez. La prensa que apoya el golpe de Estado, El País, El Universal, La Tribuna, El Imparcial, etc., reconoce a Huerta. Viernes 21. El embajador de Estados Unidos felicita a Huerta y obliga a los miembros del cuerpo de diplomáticos extranjeros a que reconozcan al general traidor. Ese día se reúnen todos los golpistas para decidir el destino de Madero y Pino Suárez. Sábado 22. Alrededor de las 11 de la noche, el general Blanquet ordena trasladar a Madero y Pino Suárez a la penitenciaría de la ciudad. El mayor rural, Francisco Cárdenas, y el cabo Pimienta son comisionados para realizar el traslado. A las 11:30 de la noche, en las inmediaciones de la penitenciaría, Madero y Pino Suárez son ejecutados. Madero de 2 tiros y Pino Suárez es acribillado. Domingo 23. El gobierno y la prensa huertista dan la noticia de que Madero y Pino Suárez murieron al intentar escapar en el traslado a la penitenciaría, que un grupo de partidarios los intentó rescatar y en el fuego cruzado perdieron la vida los 2 presos. Nunca dijeron que fueron asesinados. Durante los días posteriores al 23 de febrero de 1913, diversos pobladores de la Ciudad de México acudieron al lugar donde Madero y Pino Suárez fueron ejecutados. Unos se tomaron fotos, otros lloraron, colocaron flores y veladoras. Otros más simplemente acudieron por curiosidad. Ante los hechos, los revolucionarios y las organizaciones de obreros y campesinos que habían llevado al poder a Madero desconocieron al gobierno del general Victoriano Huerta y, con ello, la Revolución Mexicana inició su fase más violenta y sangrienta, en la que villistas, carrancistas y zapatistas empezaron a asumir las posiciones más progresistas. Regresamos en unos minutos. Estamos en TV UJAT en vivo, en este programa que transmitimos todos los miércoles, Nuestra Memoria Histórica. El día de hoy nos acompaña el maestro Héctor Valencia y el historiador Marcial May a hablar de la Decena Trágica, este microcosmos de eventos o esta serie de eventos que constituyeron la Decena Trágica y que marcaron un hito en la historia de México. ¿Cómo entender la relevancia, la trascendencia de de la Decena Trágica en la historia y específicamente en el presente de nuestra sociedad? ¿Por qué debemos entender la trascendencia de esta Decena Trágica, maestro? Mire, primero porque la Decena Trágica nos deja muchas enseñanzas. En ella se comete, o como conclusión de ella, el primer magnicidio de la historia de México. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué causas un grupo de mexicanos decidieron ejecutar a su presidente y a su vicepresidente? ¿Por qué causas no decidieron reconocer el poder legítimo que representaba ese presidente y vicepresidente que había emanado de una elección constitucional? Entonces, si uno busca información sobre el tema, uno va a descubrir que esos mexicanos hicieron eso porque ellos representaban un proyecto político que devenía de las viejas clases porfirianas y que fueron capaces de realizar ese acto
para seguir conservando el poder. Porque creyeron, bajo una concepción caciquil, que eliminando a los dirigentes y a las cabezas iban a poder darle una direccionalidad o eliminar las demandas populares o desmovilizar a los revolucionarios. Y el asunto es que no sucedió así. Y también es importante la decena trágica y el asesinato de Madero y Pino Suárez, porque va a ser determinante en el giro que va a tener la Revolución Mexicana. Y de alguna manera eso va a permitir que los revolucionarios que van a luchar contra Victoriano Huerta, que van a luchar en contra de la invasión norteamericana en 1914, etcétera, redefinan sus posiciones. Digamos, que tomen conciencia de por qué es relevante la revolución que están encabezando, que están realizando. Y el enfrentamiento va a ser tan cruento, tan brutal, que en el lapso de 2 años va a morir más de 1,5 millones de mexicanos. Es decir, va a haber una serie de grupos oligárquicos representados por la dictadura de Victoriano Huerta que van a querer sostenerse en el poder hasta sus últimas consecuencias, apoyados por un grupo de políticos norteamericanos, encabezados por el embajador norteamericano, apoyado por algunas empresas petroleras, algunas empresas navieras y sobre todo las empresas que controlaban o habían construido los ferrocarriles. Y en ese proceso, digamos, también solemos decir que la dictadura de Victoriano Huerta va a tener objetivos muy claros. Uno de ellos es amortiguar, achatar, reducir a su mínima expresión las posiciones radicales de los revolucionarios. Y como vamos a ver en los resultados de la Constitución de 1917, pues no lo va a lograr. Lo que sí va a lograr es que surjan incluso nuevos revolucionarios, que se elaboren pactos y que la Revolución Mexicana tenga perfiles de proyectos con una clara convicción revolucionaria, como el proyecto villista y el proyecto zapatista, o el proyecto de la Casa del Obrero Mundial, que representaban los sindicatos y los obreros. Y en ese sentido, también esta etapa nos va a permitir hablar de lo salvaje que puede ser una guerra, de lo cruento, violento que puede ser una guerra. Y nos deja como enseñanza que es mejor usar la política, la negociación, el pacto, respetar acuerdos y construir alternativas en el campo de la lucha política que de la lucha armada. Eso es importante. ¿Qué proyectos políticos estaban realmente en juego? ¿Podríamos decir que son varios o podríamos identificar 2 antagónicos? Bueno, por un lado estaban los grupos contrarrevolucionarios y conservadores, y por otro lado estaban los revolucionarios que pues se formaron pues básicamente en 1910 y fueron los que empezaron la lucha. Entonces pues había 2 grupos pues que se disputaban el poder, y pues teníamos, bueno, ya era el presidente Madero, ¿no? Y pues estaban en contra, pues los grupos conservadores y los contrarrevolucionarios estaban en contra del presidente Madero y su proyecto político, pero aún así pues sabemos que se dio estos hechos conocidos como la decena trágica, ¿no? Ahora bien, Sí. habría que decir en esto de contrarrevolucionarios, poner nombres y apellidos. Es decir, son los empresarios que se desarrollaron durante todo el porfiriato. Son los terratenientes que despojaron a los indígenas, a los campesinos de sus tierras en Morelos, en Puebla, en Michoacán, en Tabasco, etc. Son los grandes comerciantes que de alguna manera explotaban, extraían y exportaban las materias primas. En Tabasco, como don Policarpo Valenzuela. Y desde luego están las compañías transnacionales, que para esa fecha ya tienen conocimiento
de que en México, en muchos espacios regionales, hay petróleo y está iniciando el boom de la explotación petrolera. Y entonces las compañías inglesas como el Águila o la Pearson como la norteamericana, etcétera, ya tienen intereses en México y no desean que la situación en la que ellos explotan los recursos naturales o hacen negocios cambie. Claro. Y desde luego, en el caso de los terratenientes, pues no quieren regresar las tierras, tampoco quieren que sea revisada la forma en que las obtuvieron y no quieren atender una serie de demandas que sobre todo hacen los zapatistas. También controlan las minas. Ya habíamos tenido como antecedente en 1905 la huelga de Cananea y habíamos conocido en qué condiciones trabajaban los obreros y los campesinos que estaban en torno a la mina de Cananea. Entonces es un proyecto en general que aglutina a las oligarquías regionales y nacionales, a la burguesía transnacional contra, digamos, el grupo que encabezan los revolucionarios, donde hay obreros, hay campesinos, empiezan a haber mujeres que también empiezan a establecer demandas, hay estudiantes y sobre todo una clase media de profesionistas, donde hay sobre todo maestros, algunos ingenieros, algunos abogados que reclaman un cambio en el país. Maestro, dentro de estas oligarquías podemos ubicar a los medios de comunicación, específicamente la prensa. ¿Dónde estaba? ¿Qué papel jugó? Esa es una cuestión interesante. La mayoría de los periódicos de la Ciudad de México, sobre todo, El Imparcial, El País, El Universal, y otros dos, El Mundo Ilustrado, que era una revista que salía cada semana, apoyaban a los viejos porfiristas. El País incluso se anunciaba como diario católico a los viejos porfiristas y atacaban constantemente a Madero. Hay dos presidentes en la historia de México que han sido brutalmente atacados. Por la prensa. Por la prensa. Uno es Madero y el otro es Andrés Manuel. No, en serio. Y entonces, la prensa funcionó como un aparato perfectamente ideológico, claro, al servicio de los conservadores. Había periódicos como el Nueva Era que apoyaban a Madero y había Redención, que mantenía una postura a distancia y era incluso más radical que Madero, el periódico que editaban en Estados Unidos los magonistas. Y en el contexto de la escena trágica, pues los periódicos leales a los viejos porfiristas empezaron a anunciar pues, que Madero iba a ser derrocado, que iba a perder el poder, que iba a renunciar, etcétera, etcétera. Se reunieron una y otra vez con con Félix Díaz en la Ciudadela y prácticamente igual que los diputados y algunos senadores se convirtieron en operadores del golpe de Estado. Obviamente los periódicos que eran leales a Madero y que de alguna manera comulgaban con su proyecto fueron inmediatamente saqueados, quemados, destruidos para evitar que pudieran difundir noticias. Y claramente están identificados los periodistas, los textos que escribían. Yo por ahí escribí un artículo hace años que le puse El Universal, cómplice del complot en contra de Madero y su asesinato, ¿no? Porque en ese año, en febrero, nace El Universal. Nace El Universal y nace con influencia y determinación de un tabasqueño que le tocó vivir los hechos y estar en los próximos años jugando papeles coyunturales dentro de la revolución, como es Félix Fulgencio Palavecino. Claro. Sí.
Bueno, ahora que menciona estas, a Tabasco, evidentemente estos movimientos tenían un epicentro, ¿no? El Sí. centro del país. Sin embargo, tuvieron eco, tuvieron relevancia en todos los rincones de la nación. ¿Quién entonces era gobernador en Tabasco y qué pasó? ¿Cuál fue su reacción ante todos estos hechos que sacudieron sin duda a la República Mexicana? Bueno, como decía la cápsula, inmediatamente es detenido Madero y Pino Suárez. La Cámara de Diputados nombra a un presidente interino que dura 1 hora, Lascurain. El presidente renuncia y inmediatamente nombran a Victoriano Huerta como presidente y se declara jefe supremo de la nación, así lo anunciaban los periódicos. Y en Tabasco el gobernador es Manuel Mestre Gigliasa. Manuel Mestre Gigliasa se supone que era amigo de Madero, que fue antireeleccionista desde 1905, que fue opositor a la dictadura de Porfirio Díaz y que, cobijado con el proyecto de Madero, llega a la gobernatura. Pero ¿qué hace Manuel Mestre Gigliasa? Reconoce a Huerta y le manda incluso un telegrama felicitándolo y diciéndole que él está a la espera y que es leal al gobierno nacional. Obviamente, Huerta no confía en él porque sabe que es un maderista. Y mientras logra desplazarlo del poder, un mes después del asesinato de Madero y Pino Suárez, los estudiantes del Instituto Juárez, en la celebración que se hace cada año en el Parque Juárez para rendirle tributo al expresidente Benito Pablo Juárez García, pues aprovechan el mitin para protestar. Y Mestre Gigliasa los mete a la cárcel. Y en ese contexto, a ese mes de distancia, ya sabemos que hay levantamientos en la Chontalpa. Así es. En Usumacinta, no sé si tú tengas datos sobre eso. De hecho, pues hubieron levantamientos, ya como lo comentaba el maestro, de grupos revolucionarios de la Chontalpa, comandados por Carlos Grimm, y en grupos revolucionarios de Los Ríos, por Luis Felipe Domínguez, el general Luis Felipe Domínguez. Fueron dos grupos que pues protestaron por la tibieza en cómo Manuel Mestre Gigliasa trató el asunto del asesinato de Madero y Pino Suárez. Y pues igual hubo algunos diputados que protestaron, pocos por cierto, porque igual el Congreso igual aprobó de inmediato también pues el asesinato de Madero. No hubo protesta por parte de ellos, y algunos estudiantes que también del Instituto Juárez que también protestaron por el hecho, pero pues ellos fueron solamente unos cuantos nada más, y que pues fueron reprimidos. No, bueno, no en su totalidad, pero fueron pues No, nos mandaron 2 generales, Yarta y Valdés, que llegaron incluso a ocupar el Instituto Juárez. Les gustó el Instituto Juárez como cuartel, lo saquearon y lo ocuparon como cuartel, y lo tuvieron como cuartel. Y eso generó un descontento entre las familias tradicionales en Tabasco, entre los maestros, los abogados, los notarios, y empezaron a presionar para que fuera desalojado el Instituto Juárez. En ese contexto es que la biblioteca del Instituto Juárez fue quemada y fue saqueada. Y de alguna manera había un gobierno que va a corresponder a los intereses de Victoriano Huerta, pero hay un descontento popular en distintas regiones de Tabasco, y hoy ya sabemos que incluso hay enfrentamientos en Cárdenas, no solo en Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Macuspana, Teapa, sino también aquí muy cerquita, en Acajuca, y en Jalpa de Méndez. Sí. Porque encontramos en la Biblioteca Pino Suárez más o menos 2,000 telegramas sobre los informes del movimiento de tropa y los enfrentamientos.
Y entonces, para aquellos que dicen, aquí no hubo revolución, no, sí hubo revolución. Claro. Tiene sus propias características, su propia experiencia histórica que hay que dilucidar, descubrir, sintetizar y explicar. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos en un momento a seguir platicando sobre la decena trágica y el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Regresamos a nuestra memoria histórica. Hoy platicamos sobre la decena trágica y bueno, el bloque anterior cerró el maestro Héctor Valencia diciéndonos en Tabasco también hubo revolución, hubo enfrentamientos, es decir, llegó esta convulsión generalizada a nuestro estado y nos hablaba de algunos datos que muchos desconocemos, por ejemplo, la existencia de estos cientos de telegramas Sí. que se intercambiaron y otros muchos documentos, maestro. Sí, nosotros en el archivo histórico de nuestra universidad tenemos documentos originales que nos explican cómo fue que Madero visitó al Instituto Juárez, por ejemplo, cómo Luis Graham fue a recogerlo al puerto de frontera, qué recorridos realizaron, qué comieron incluso dentro del Instituto Juárez. Madero todavía en campaña. En campaña. Ajá. Y luego tenemos documentos de ya cuando Madero es presidente, cómo se comunica con los tabasqueños, qué tipo de mensajes les envía. Por ejemplo, aquí en la mesa enfrente, de mi lado izquierdo, tenemos un pequeño documento del periódico oficial donde Madero le manda un telegrama a Mestre Igliasa y le dice, acabo de asumir la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego tenemos los documentos que aluden a cómo los estudiantes, digamos, protestan o asumen diferentes posiciones en torno al asesinato de Madero y Pino Suárez y cómo van a estar reivindicando constantemente, año con año, la idea de rescatar estas fechas, recordarlas y a la vez reivindicar a Madero y a Pino Suárez. El documento que está a la derecha es de la Asociación de Estudiantes Libres, es un documento, el más grande, es un documento donde los estudiantes de esta asociación deciden organizarse para formar un comité y realizar un monumento en honor a Madero y a Pino Suárez y recordar permanentemente que fueron mártires de la revolución y que también fueron parte de una serie de sucesos tan violentos que no queremos o querían volver a pasar. Claro. Pero también, si la gente quiere aprender sobre este tema, claro. Nosotros hemos seleccionado algún material audiovisual. Por ejemplo, hay una serie de videos, que es el de la Fundación Carmen Toscano, Memorias de un Mexicano, son más de 5 horas de video sobre escenas originales de la Revolución Mexicana. Entre ellas viene la etapa en que Madero fue gobernante y desde luego la decena trágica. Está del Cuartelazo, que es una película donde de alguna manera sintetiza cuál fue la posición de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y sobre todo la figura de Belisario Domínguez. Está otro que es La vida en México en el siglo XX, donde también aborda ese episodio de la Revolución Mexicana. El más conocido es que hizo Clio sobre Francisco I. Madero. Sí. Y desde luego están ya análisis como que hace el historiador Pedro Salmerón sobre los magnicidios en México y sobre qué significado histórico tienen y por qué se realizaron. Entre ellos el de Madero y Pino Suárez y desde luego, digamos, 13 años después, el de Álvaro Obregón.
Y está este que aborda también sobre la Revolución Mexicana, no solo los personajes, sino también los procesos históricos. Este Temporada de Sopilotes es del libro de Paco Ignacio Taibo, que tiene el mismo título, que es exclusivamente cómo se dio la escena trágica y cómo asesinaron a Madero y a Pino Suárez. Y este es de la UNAM, que se llama La Decena Trágica. Es una colección que se llama Héroes Anónimos. Y este es importante porque intenta de alguna manera legitimar una interpretación de los hechos exclusivamente desde la perspectiva de los historiadores. Es decir, cómo la academia interpreta y comprende estos hechos. Claro. Todos ellos nos ofrecen diferentes ópticas y nos obsequian también imágenes que ilustran, porque ya para esta época, bueno, se tenía esta posibilidad de ir coleccionando imágenes. Sí, ya existe el cine. Sí. De hecho, la película más taquillera que se empezó a exhibir en México en todos los cines, incluyendo San Juan Bautista, entre septiembre de 1913 y 1914, se tituló La Decena Trágica. Y precisamente son las imágenes que filmaron y que lograron ensamblar y darle el formato de película de 35 milímetros. Obviamente solo no tenía sonido, audio, y era como pues el cine mudo tradicional, claro, que conocemos. Pero fue una película que se exhibió en prácticamente toda la República, y la gente pudo conocer y ver las escenas de la Decena Trágica. Nosotros solemos decir o elaboramos la hipótesis que también tiene que ver con la idea de decirles, hey, dejen la revolución porque miren qué es lo que pasa. No se metan en la revolución porque miren qué es lo que pasa. Y también hay muchos libros y revistas que han abordado el tema desde distintas perspectivas, ahí sí metodológicas, dentro de las corrientes de la historia. Hay trabajos netamente positivistas, trabajos netamente historicistas, hay trabajos de la historia social muy críticos, y por ejemplo está esta revista, Relatos e Historias, y Josefina MacGregor, ella del Colegio de México, tiene ahí 4 o 5 artículos donde sobre todo discute qué hicieron los diputados y los senadores y la Suprema Corte de Justicia durante la Decena Trágica y cómo fue que apoyaron a Huerta, porque hay que decirlo, es decir, los otros poderes que deberían ser autónomos, el legislativo y el judicial, en conjunto, en su mayoría, apoyaron el golpe de Estado y justificaron el asesinato de Madero y Pino Suárez. Marcial tiene ahí unos libros que también nos ilustran, nos orientan para poderlos leer. Este es uno de ellos, La imagen cruenta, centenario de la Decena Trágica, fue hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y cuenta con algunos artículos de reconocidos historiadores como Pedro Salmerón y Carlos Martínez Assad. Cada quien da una visión acerca de los acontecimientos que sucedieron durante la Decena Trágica. Está igual, Textos de la Revolución Mexicana de Javier García Diego. Y ese incluso trae un CD que a partir del cual pueden copiar los documentos. O sea, pueden pasar ya a su computador y ver los documentos de esta época. Ya digitalizados. Digitalizados. Esta es la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México de 1910 a 1914. Y está del maestro Álvaro Matute, de la UNAM, la Revolución Mexicana, actores, escenarios y acciones. Y este último es un libro, Memoria de colección. De colección, sí. Ahí lo pones a la cámara para que lo... Sí. Memorias de la Revolución de las Revoluciones en México, 2010. Ese es totalmente fotográfico, son como 6 libros en papel fotográfico. Incluso si ves la primera página, Marcial, traen documentos en facsímil. Sácalo, está ahí en la primera página.
¿Todos estos documentos, maestro, están disponibles al público o tienen cierta reserva por pues por el valor histórico que representan? Bueno, la mayoría de ciudadanos puede comprar los videos, puede comprar los libros, las revistas y, digamos, en Tabasco los documentos que tenemos sobre la Revolución Mexicana que tienen que ver con Tabasco, tanto Carlos Ruiz Abreu como el doctor Martín Ortiz se encargaron de rescatar algunos, y el que ha publicado más la serie de documentos que existen en el Archivo General de la Nación sobre este tema es el doctor Carlos Ruiz Abreu, actual director del Archivo General de la Nación y que es tabasqueño. Y lo que existe en Tabasco no lo tenemos, digamos, técnicamente organizado, catalogado. Nosotros esperamos que este año tengamos nuestro inventario de lo que hay en el archivo universitario y de los documentos que hay de la época de la Revolución, la gente pueda consultarlos si le interesa para hacer investigaciones, claro, no solo por cuestiones de carácter político, sino también sobre cuestiones de carácter educativo. Por ejemplo, en la época de la Revolución Mexicana, ya lo hablaremos algún día, por primera vez una mujer es directora del Instituto Juárez, en 1916. Y es algo que nuestra historia oficial aún no lo reconoce, que tenemos que acreditarlo, comprobarlo, verificarlo, pero ya podemos decir que sí hay documentos que nos dicen que en el caso de Tabasco tuvimos una directora del Instituto Juárez en plena Revolución Mexicana. Bien, maestro, para cerrar esta interesante y muy ilustrativa charla, ¿qué pudiéramos decir desde su perspectiva? ¿Cómo cambió esta decena trágica el cauce de la historia de nuestro país? Pues primero tenemos que decir que, como ya señalé antes, la decena trágica y los sucesos contrarrevolucionarios encabezados por las oligarquías y el gobierno de Victoriano Huerta va a redefinir la posición de los revolucionarios. Y entonces van a entender que las demandas sociales que tienen en cuestiones agrarias, en cuestiones educativas, en cuestiones laborales, tienen que ser sostenidas con las armas, tienen que redefinirse, enriquecerse y luchar por que tengan un fundamento legal. Es decir, que todas las demandas no solo se queden en el discurso político, sino puedan de alguna manera sintetizarse en un nuevo ordenamiento jurídico donde existan nuevas reglas de juego, etcétera, etcétera, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso queda en el 17. Eso está, y entonces la Constitución del 1917 es la que va a normar y va a legitimar y va a establecer las bases de todo lo que es nuestro sistema político contemporáneo. Es decir, de los últimos 17, pues, 108 años. Y es la que nos va a permitir tener una serie o vivir una serie de procesos históricos que van a determinar lo que hoy es México. Sí. Y en ese sentido, la gente puede hacer muchas especulaciones, y si no hubiera sucedió claro, la decena trágica. Y eso redefinió la revolución y redefinió el contenido del discurso y de las posiciones de los revolucionarios. Y por lo tanto eso influyó determinantemente en el contenido de la Constitución y las leyes que emanaron de ella, que definieron toda la estructura social de lo que es el México del siglo XX y desde luego hasta nuestros días. Porque todavía no hemos encontrado un proyecto político que quiera hacer una nueva Constitución. Nosotros pensamos que el sexenio pasado iba a surgir la propuesta de nueva Constitución y quien dirigía el proyecto dijo: no nos dio tiempo, ya la harán ustedes. Pero hoy en día estamos discutiendo la vigencia de esa Constitución,
qué tanto el contenido de esa social, de esa Constitución debe ser efectivo, debe concretarse en la forma de vida que tienen los mexicanos en el trabajo, en el comercio, en la impartición de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y Claro. entonces ahí está vigente la Constitución, está vigente todo lo que, las causas que generaron la Constitución, los hechos que la determinaron y por lo tanto la escena trágica y la muerte y asesinato Sí. de Madero y Pino Suárez. Claro, y de tantas otras personas, de tantos otros mexicanos, y mexicanas, que porque cos- las soldaderas no pueden ser olvidadas en esta No. etapa de la historia de México. Claro, claro. Sí, a veces los aprendizajes históricos son cruentos, dolorosos, pero bueno, son los que marcan justamente la dirección de las sociedades Sí. actuales. Bueno, pues esta ha sido una charla interesante que nos ha permitido explicar, reentender en este contexto actual la relevancia de la decena trágica y el asesinato de estos dos personajes importantes. ¿Cuál sería un mensaje final para los estudiosos específicamente de la historia sobre este hecho? Sobre este hecho y sobre todo el pasado. Hay una máxima para los historiadores. Conocemos el pasado, queremos conocer el pasado para comprender el presente. Sí. Es decir, el presente no puede ser comprendido en su múltiple dimensión si no somos capaces de entender no solo su origen o su evolución, sino las causas que lo van determinando, pero las causas no en un sentido rígido, sino las causas como parte de una evolución histórica. Y hoy es importante entender que los mexicanos estamos viviendo en un nuevo proyecto político donde a nivel oficial se dice que tenemos que tener conciencia histórica. Claro. A nivel oficial se dice que tenemos que revisar nuestra historia y reescribirla, reconstruirla para situar a cada quien en el lugar que le corresponde y empezar a hacer a un lado los mitos. No Claro. sé a ti, Marcial. Tenemos unos segunditos nada más para cerrar. Sí, pues es una reivindicación de la historia, ¿no? Y de los hechos que sucedieron y pues son hechos que pues tenemos que recordarlos aunque sean duros y trágicos, ¿no? Claro. Sí, y pues eso es todo de mi parte, sí. Les agradecemos a ustedes su atención y les invitamos para que en 8 días a las 17 horas nos acompañen en nuestra memoria histórica. Hasta luego.